¿Empezamos? Sí, señor, cuando quieras. Vamos a cantar, mis hermanos, para el Señor. Y este tiempo, una vez más, en las manos de Él. Mi buen Dios y Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque teníamos el privilegio que tenemos, Señor, de haber sido tenidos en cuenta por tu infinita voluntad, por tu amor, por tu misericordia. Y porque nunca podremos hacer algo como para acercarnos a ti, Señor, en esta condición pecaminosa. Pero tú tuviste tu amor, te dignaste, Señor, acercarte a nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros y esto es grande gozo en esta mañana, grande alegría, saber que la misericordia de un Dios tan grande, tan poderoso, tan sublime, se acercara a nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, por la iglesia, por la oportunidad que tenemos de estudiar, de leer tu palabra, de entender la sabiduría que tú nos ofreces, Señor. Muchas gracias, porque aún sabemos que todo lo que está pasando en el mundo entero está dentro de tu voluntad y va a pasar dentro de tu voluntad y tienes un propósito con lo que venga, Señor. Muchas gracias, te damos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Himno 328. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, el verso 6, dice: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, mis hermanos, y antes de la enseñanza los invito para que cantemos juntos el himno número 327. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido, es un pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Cancela mi tristeza, mira todo mal, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que Jesús jamás me falta, jamás me dejará, en mi fuerte y poderoso para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue sin tu protección, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Jesucristo, muy pronto volverá, que prepara un lugar en casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias, mi hermano. Hermano Jessy, ¿ese himno qué número era? Perdóname. 327. 328. El primero 328 y el segundo 327. Ok, gracias. Bueno, mis hermanos, nuevamente, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Un abrazo nuevamente para todos los padres de familia que nos acompañan en esta mañana. Espero que tengan un hermoso día en familia, que sus hijos los consientan mucho. Y bueno, antes de la enseñanza de hoy, tenemos como siempre los anuncios, algunas cosas que tener en cuenta. Como siempre, mis hermanos, bueno, acordémonos que los miércoles estamos procurando hacer la reunión a las 6, no es a las 7, sino a las 6. 6 de la tarde, reunión de oración. Los sábados continuamos a las 4 de la tarde con... gracias, hermano. 6 de la tarde, reunión de oración. 6 de la tarde. Los sábados, 4 de la tarde, la reunión de jóvenes con nuestro hermano Jessy y nuestra hermana Joana. También recordar las inscripciones que están abiertas hasta esta semana, creo, o la siguiente, hasta el 27 de junio, para el Seminario Bautista Interno, para el próximo semestre. Y una invitación muy especial, muy especial, para el próximo 27 de junio, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, la primera vez que nos vamos a reunir en nuestra iglesia, los varones, los caballeros. Entonces, todos cordialmente invitados, por favor, separen este tiempo. Yo sé que hay jóvenes, la idea es que esta invitación se extienda a hombres de 18 años en adelante, inicialmente. De 18 en adelante, yo sé que hay algunos que tienen la reunión de jóvenes a las 4, entonces no se preocupen, no nos vamos a pasar del tiempo. A las 4 ya van a tener su tiempo para estar en la reunión de jóvenes. Entonces, 3 de la tarde, caballeros cordialmente invitados. Como siempre lo hemos dicho, esto no es una reunión de club social exclusivo de la Iglesia Bautista del Rosal, ni nada por el estilo. Podemos, por supuesto, invitar a otras personas, amigos, conocidos, vecinos, familiares, como quieran, hombres de 18 años hasta, no sé, 120, 130, quizá, yo creo que más allá no. Desde los 18 hasta los N años, varones, podemos invitarlos. ¿Vale, mis hermanos? Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios. Los invito, por favor, a que abran sus Biblias, tomen sus notas, sus cuadernos. Ya hace tiempo les he estado animando con esto. Y me gusta esa idea que siempre les repito. Una iglesia saludable y madura es aquella en la que tú llegas y las personas se sientan y abren un cuaderno para tomar notas, para que no se les olvide, para poder repasar durante la semana lo aprendido. Vamos a Lucas, capítulo 2. Continuamos con nuestro estudio de los evangelios.
Ya hemos llegado al versículo 36 ya. 36 ya. Pero déjenme empezar con una historia que encontré. Un relato que encontré. Voy a hablarles de un hombre llamado Nobuyoshi Togami. Bueno, no sé si está bien, el que sabe japonés es mi hijo, no yo. Es japonés. Pero entonces para resumirlo, voy a llamarlo Togami-san. Ustedes saben que se les dice san a los japoneses, ¿no? Togami-san, siendo niño, oyó hablar de Jesús. Esto sucedió 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces los japoneses eran muy pobres, pero más que eso, ahora Togami-san sabía que el emperador no era Dios y que no tenía que adorarlo y creerle en él, ¿cierto? Además, el padre de Togami-san había muerto hacía solo 4 años. Por supuesto, Togami-san en una situación como esta, pues no sabía qué hacer. Tiempo después de oír un sermón de un doctor ya, con apellido Garrott, comenzó a asistir a la iglesia todos los domingos. En ese tiempo no habían templos, pues los lugares donde se podrían reunir ya habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Los creyentes se reunían en un pequeño hospital del cual era dueño un cristiano. En ese grupo, Togami-san empezó a ver esperanza y gozo, y esa esperanza y gozo no la hallaba en ningún otro lugar. Cuando llegaba a la iglesia le impactaba mucho que se llamaran hermanos. Todos eran hermanos allí, ¿no? Hermanos, hermanas, ¿se las hace conocido? Hermanos, hermanas. Después de 2 años de estar asistiendo a esta iglesia, Togami-san confesó a Cristo como su Salvador. Por el gozo que tenía, las personas empezaron a decirle a Togami-san, uy, Togami-san, has cambiado tu forma de ser, pero hemos visto que ha sido a partir de que empezaste a asistir al templo. Por supuesto, en ese ambiente, Togami-san en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, sin papá, no era fácil la vida cristiana. Su familia, los domingos, se quedaba acostada, descansando por la mañana, hasta las 9 de la mañana o más tarde. Ninguno tenía el más mínimo interés de ir al templo, pues porque no eran cristianos. Pero después de aceptar a Cristo, Togami-san tomó una decisión, y era ser fiel. Todos los domingos por la mañana se levantaba más temprano que de costumbre, cumplía sus responsabilidades hogareñas, salía de la casa muy a las 8 de la mañana sin desayuno. Cuando tomó la decisión de dedicar su vida al servicio de su Señor, imaginen qué pasó con su familia. Obviamente se les vino encima. Le suspendieron inmediatamente toda ayuda económica y le tocó empezar a trabajar para sus estudios. Togami-san terminó el bachillerato y tenía muy arraigado en su corazón empezar a formarse en el seminario bíblico. Cuando su mamá y sus hermanos hablaron con él, se opusieron rotundamente a que asistieran al seminario. Ellos le dijeron, bueno, estamos de acuerdo con que vayas a la iglesia, pero al seminario no, no queremos eso. En ese momento Togami-san tomó una decisión difícil y decidió no pelear con su familia y desistió de ir al seminario. Sin embargo, algunos meses después, Togami-san tuvo una experiencia bien interesante. 4 de sus amigos a los cuales le habían compartido de Cristo tomaron decisión por Cristo. Y esa experiencia que vivió Togami-san le dio la fuerza necesaria para tomar una decisión radical. Y era que, a pesar del enojo de su familia, iba a estudiar y se iba a meter al seminario. Cuando tomó esa decisión, una iglesia decidió apoyarle todos los gastos de este hombre. Y cuando
Pasó el tiempo, tuvo problemas económicos también, Togami-san, por lo cual tuvo que tomar la difícil decisión de salirse del seminario. Y fue a casa de su mamá, que no era creyente, y le contó: no puedo seguir en el seminario, me toca salirme. Y fue para su sorpresa, y para la de muchos, cuando su mamá se levantó, lo miró a los ojos y le dijo: Togami, ¿qué ha pasado con tu firme resolución? Esa que adoptaste aún en una fuerte condición en contra de tu familia. Escogiste un camino y ahora no puedes desistir. Y la mamá empezó a apoyar a Togami-san para que terminara. Esto que yo les estoy contando es un relato del pastor Moody, que ya falleció. Y de acuerdo a lo que encontré, es un relato real. La hermana menor de Togami-san se convirtió al Señor en el año 1953. Y para ese año, Togami-san ya había terminado sus estudios y seguía orando fielmente, fervientemente, para que toda su familia depositara su fe en Cristo, en Jesús. Esta es una historia del siglo pasado, pero cuando empezamos a ver algunos detalles, bien podría identificar la historia de muchos creyentes hoy día. Hombres y mujeres que desde jóvenes sienten cierta curiosidad por el Señor Jesús, pero que a pesar de esto, en su vida se empiezan a presentar ciertas circunstancias. También sucede con creyentes. Y hay circunstancias adversas en la vida que hay que afrontar. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, el señalamiento de la familia, factores sociales como las guerras o lo que estamos viviendo hoy día, las pandemias, ¿no? Aislamiento. Factores económicos, entre otros. Afrontar situaciones hace parte de la vida. Esto lo hizo Togami-san y eso tendremos que hacerlo cada uno de nosotros. Pero cuando tenemos ese tipo de situaciones, la pregunta es: ¿cómo las estamos afrontando? Y nosotros, siendo creyentes, ¿cómo debemos afrontar estas situaciones dolorosas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y cuando estamos quizás orando o esperando algún resultado para nosotros, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? No deberíamos, sino cuánto nos gusta, a veces pensamos, ¿no? El texto que vamos a leer en esta mañana tiene que ver con una mujer y una vida de servicio a Dios. Los invito a Lucas capítulo 2, versículo 36. Vamos a leer hasta el 38 nada más. Lucas 36, perdón, 2, 36. Un segundo que voy a abrir la presentación. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que inclinemos nuestros rostros y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida que nos has regalado. Gracias por nuestras familias. Señor, en esta mañana especialmente ruego y pido tu cuidado, tu aliento, tu dirección para cada varón que me escucha, que es padre, que es cabeza de su hogar. Señor, yo te pido por ellos, te pido también por mi familia, te pido por sus esposas, por sus hijos. Y Señor, te pido, sobre todo en este momento, que nos ayudes a dejar de lado tantas cosas que nos
confunden en la mente, que quizás captan y nos quitan tiempo, alejándonos de tu palabra, de tus enseñanzas. Que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, un corazón atento en esta mañana para escudriñar tus verdades, aprender un poco más, Señor. Habla a nuestros corazones, a cada uno de los que están allí a través de internet escuchándome. Gracias por la oportunidad, Señor, por la salud que nos has guardado hasta este momento y por este tiempo en el cual podemos compartir en tu nombre, en tu presencia, tu palabra. Padre Santo, en este tiempo, nuestras vidas, las dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una vida de servicio a Dios. Lo que sabemos de Ana, solamente aparece en estos 3 versículos. Pero al igual que Simeón, lo cual solo encontramos unos pocos versículos en la Biblia, pues el Señor tenía un propósito y por algo la dejó allí. Y es un privilegio, debería ser un gran privilegio y un gozo que el nombre de alguien esté registrado en la palabra de Dios con este corto testimonio de la vida de Ana. Ya hemos venido considerando el pasaje en capítulo 2 de la presentación del niño en el templo. Ya vimos qué pasó con el Señor Jesús cuando llegó José y María. Vimos cómo se encontraron con un hombre llamado Simeón, al cual le fue dada una promesa previamente y ese día se cumplía esa promesa y era que no moriría antes de ver al Hijo de Dios, al ungido. Estando allí en el templo, bueno, ya les había dicho que me gusta imaginarme las escenas, ¿no? Estando allí en el templo, quizás Simeón hablando fuerte con el niño en brazos, José y María mirándolos asombrados, como dice ahí la palabra de Dios. Sucede esto que acabamos de leer. Una mujer entra en la escena, una mujer anciana, común, pero con un testimonio de vida muy particular. Quiero que veamos a partir de Ana algunos puntos de adversidad muy parecidos al testimonio que les daba hace un momento de Togamizán. Pero también quiero que veamos cómo las enfrentó, qué fue lo que hizo Ana allí. Empecemos por el versículo 36. Versículo 36. Dice la palabra de Dios, estaba también allí Ana. Estaba también allí Ana. Qué bonito cuando nosotros llegamos a la iglesia y encontramos a alguien que nos salude. Por supuesto, en estos tiempos es complicado. Quizás algunos son reacios a dar la mano o un abrazo. A mí personalmente me gusta mucho recibir abrazos de los hermanos. Llegar a la iglesia es hermoso y ver a alguien que lo reciba a uno, con una sonrisa, con agrado. Pero es más cuando uno llega temprano y es el que recibe a las personas. Y yo creo que Ana era una de estas personas, porque dice que ella ya estaba allí. No está llegando, no está entrando, estaba allí en el templo. Y cuando escuchó a Simeón, quizás podríamos pensar, uy, está alabando a Dios, yo también quiero ver qué es lo que está sucediendo allí. Y Ana, la palabra Ana o el nombre Ana es un nombre de origen hebreo, o sea, es muy antiguo, que significa gracia o favor. Gracia o favor. Por supuesto, en Primera de Samuel, capítulo 1 y 2, podemos escuchar algo de Ana. ¿Recuerdan Ana? Una mujer que tenía una gran tristeza porque no podía ser mamá, era estéril. Y ahí en Primera de Samuel dice, cuando Ana va al templo, derrama su corazón triste y amargado, acongojado al Señor, y dedica a su hijo para la vida y la obra del Señor. Samuel. Ana, la mamá de Samuel. Entonces, Ana quiere decir gracia o favor, y es un nombre de origen hebreo. Y el texto dice allí, seguido, estoy en el verso 36, profetiza. Profetiza.
La Biblia identifica a Ana como una profetisa. La palabra en el griego, como fue escrito el Evangelio de Lucas, está en femenino y por supuesto se refiere claramente a una mujer. Y la idea de la palabra es una mujer que enseña la palabra o que es inspirada. Profetiza no se refiere exclusivamente a alguien que predice o que tiene visiones de Dios y las está mostrando. De hecho, como nosotros hemos visto en los estudios, no hay registros, no hay revelaciones o anuncios de parte de Dios desde el tiempo de Malaquías hasta Juan. Para el tiempo en que fue escrito esto y Ana apareció en el templo, habían pasado más o menos 400 años, lo que llamamos 400 años de silencio, porque no habían revelaciones nuevas o no hay registros de revelaciones nuevas por parte del Señor desde Malaquías. De hecho, en toda la escritura, solamente 3 mujeres son identificadas claramente como profetisas. Y las 3 están en el Antiguo Testamento. Una de ellas aparece en Éxodo capítulo 15, versículo 20, que está ahí en su pantalla, donde dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero de su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y hay registros de cuando Dios hablaba con María, la hermana de Aarón y de Moisés. Es identificada como profetisa en el Antiguo Testamento. También en Jueces 4:4 dice lo siguiente, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y esto ayuda mucho a aquellos que dicen que la Biblia es machista, ¿no? En la Biblia vi buenos ejemplos de mujeres líderes. Y también aquí habla de una mujer que además de ser juez para el pueblo, era profetisa. Una mujer valiente llamada Débora. Pero también en Segunda de Reyes capítulo 22 y en Crónicas también aparece esto. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvieron leyendo Reyes la historia del rey Josías? Un rey joven de Judá que intentó o empezó a reconstruir el templo y encontró los rollos de la ley y se sorprendió y lloró al escuchar los rollos, lo que decían los rollos de la ley. Y lo primero que dijo fue, ¿hay alguien al que podamos consultarle acerca de esto? Y dice Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos 3 identificaciones claras de profetisas. María, la hermana de Moisés, Débora, del tiempo de los jueces, y Hulda, una mujer que era profetisa durante el tiempo del reinado del rey Josías en el reino de Judá. Pero también hay un caso especial en el Antiguo Testamento acerca de Isaías. Isaías 8:3 dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Por supuesto, Isaías se está refiriendo a su esposa, a su mujer, y al hijo que le dio. Pero no hay ningún registro claro en un pasaje o alguna referencia, ni en el libro de Isaías, ni en el resto de la palabra de Dios, donde hayan evidencias de que la esposa de Isaías haya profetizado. Algunos estudiosos dicen que podría ser porque, uno, era la esposa de un profeta, entonces posiblemente le decían profetisa. O 2, podría ser porque en este mandato que aparece allí, el Señor le está diciendo a Isaías que el hijo que iba a tener debía tener un nombre profético, porque tendría que ver con una destrucción posterior. El nombre era Maher Salal Asbaz, que aparece ahí al final del versículo. Estas son las 3 únicas mujeres que aparecen identificadas claramente como profetisas en la palabra de Dios. Entonces, Ana, y de acuerdo a los registros que hay,
más que una mujer que profetizaba de la palabra de Dios, se puede entender como una mujer maestra, una mujer que enseñaba en el templo a otras mujeres. Y lo podemos entender, eh, eh, posiblemente ese puede ser el contexto de la palabra profetiza, por lo que dice en el versículo 38. Fíjense lo que dice en el versículo 38. Está presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era una mujer que reunía personas para enseñarles, hablarles de Dios. También el versículo 36 dice, continuando allí con la historia, que Ana era hija de Fanuel de la tribu de Aser. De Fanuel de la tribu de Aser. La palabra Fanuel o el nombre Fanuel es griego, no es hebreo, y significa rostro de Dios. Pero lo que nos debe llamar mucho la atención aquí es que esta mujer era de la tribu de Aser. ¿Y por qué debe sorprendernos o de pronto llamarnos la atención? Bueno, si ustedes recuerdan, luego del reinado de Salomón, todo el reino de Israel se dividió en dos. Hubo una división allí. En el norte se formó el reino de Israel, o reino del norte, y al sur el reino de Judá. El reino de Judá solo era constituido por dos tribus, Judá y Benjamín. No más, Judá y Benjamín. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Gracias. Estaba escuchando acá un ruido. Gracias. Bueno, retomando el tema, recuerden que después del reinado de Salomón, David y Salomón, pues el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Reino del norte y reino del sur. Al sur solamente estaba Judá y Benjamín, y al norte estaban todas las demás tribus, incluido Aser, incluida la tribu de Aser. De acuerdo al relato bíblico, el reino del norte fue exiliado por los asirios en el año 722 a.C. Y algunas de esas tribus exiliadas nunca regresaron. Y es interesante porque 720 años después de ese suceso con el reino del norte, vemos aquí un pequeño remanente de Aser. La Biblia nos dice que Ana, esta mujer anciana, provenía de esa tribu de Aser, que quizás muchos podrían pensar ya no existe. Pero sí, allí está ese pequeño remanente que el Señor tenía guardado con propósito. Y ya sabemos algo de Ana. Sabemos que enseñaba en el templo, sabemos su procedencia, pero la Biblia también nos muestra que Ana no era una mujer diferente a todos nosotros. Ana era una mujer que tuvo una vida con problemas, afrontó dificultades, tristezas. La Biblia nos muestra dos aspectos adversos en la vida de Ana, pero también nos muestra cómo los afrontó. Y quiero llamar su atención esta mañana a esos puntos. El primer aspecto adverso que tuvo Ana lo encontramos allí en la última parte del versículo 36 y el inicio del versículo 37. Dice la palabra de Dios. De edad muy avanzada, estoy en el versículo 36, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. En ese pasaje encontramos las dos adversidades de Ana. Dice que Ana era muy anciana. Yo encontré un estudio muy serio de la Universidad de Texas acerca del promedio de esperanza de vida a través de la historia. Según el estudio, para el tiempo del Imperio Romano, la media de esperanza de vida de un bebé recién nacido eran solo 21 años. Y tenía un 36% de probabilidad de morirse antes de cumplir un año. Imagínense esto. Sin embargo, de acuerdo al estudio, en ese tiempo
si el niño lograba cumplir 10 años, quizás podría mejorar su esperanza de vida y llegar hasta los 44 o incluso hasta los 50 años. Por supuesto, también había gente que vivía 80 años, pero de acuerdo a los estudios y a las fuentes históricas que comprobaron, era solo uno de cada 1000. Oiga, Uno de cada 1000. Entonces podríamos decir que Simeón y Ana eran dos entre 2000 personas de aquel tiempo que podrían haber llegado a esa edad. Y lo interesante es que estos dos personajes, tanto Simeón como Ana, dedicaron su vida al Señor y vivieron más del promedio de la población. Por supuesto, no es una regla, ¿sí? No es una fórmula mágica de que si me dedico al Señor voy a vivir más años. No, no estoy diciendo eso. Solo lo menciono como un detalle interesante para observar allí. Pero ¿cuántos años tendría Ana? Bueno, Lucas nos da algunas pistas allí, ¿no? Lucas nos da algunas pistas. Dice en primer lugar que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Varios estudios antes, cuando estábamos considerando el capítulo 1 y llegamos al pasaje donde está el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Jesús a María, aprendimos que el promedio de vida, de acuerdo al estudio, a los estudiosos, y que concuerda coincidencialmente con el estudio de la Universidad de Texas, el promedio de vida en aquel tiempo era 35-40 años. Ese era el promedio de vida. Y en aquel tiempo las doncellas se casaban también muy jóvenes. Una mujer ya era considerada apta para matrimonio cuando cumplía 12 años y medio de edad. Y por lo general se casaban antes de los 18 años. Si pensamos en esto, digamos que Ana se casó en la edad mínima para que se consideraba para matrimonio. Estamos hablando de que se casó a los 12 años, casi 13. Y dice que vivió 7 años con su esposo antes de que éste falleciera. Eso nos da un aproximado de 19 a 20 años de edad, ¿cierto? Más o menos la edad de Ana. Pero dice allí la palabra de Dios otra pista en el versículo 37, que era viuda hacía 84 años. Si Ana quedó viuda a los 20 más o menos, y dice que hacía 84 años había sido viuda, Ana tendría por lo menos 103 años de edad. 103 años de edad. Y si pensamos en una mujer viuda hoy día de 103 años de edad, ¿cómo la imaginaríamos? ¿Cómo la veríamos en esta edad? Y es increíble que hoy día, con tanta tecnología, con tanta avance científico y demás, encontrar a una persona con una edad como esta, pues sigue siendo sorprendente. Muy pocas personas llegan a esta edad. Y cuando llegan a esta edad, pues uno se las imagina en una sillita, muy enfermitos, quizás sin poderse mover, dependiendo de otras personas. Pero, ¿saben? Miremos el ejemplo de Ana. Porque Ana, a los 20 y tantos años, perdió a su esposo. Y en ese tiempo era algo complicado, porque ya estaba considerada más o menos a la mitad del promedio de vida. Tener una familia era un complique. Muchas personas ya no la querrían como esposa y el sustentador era su marido y había fallecido. No nos habla de hijos, no sabemos si quizás era solita, posiblemente, ¿cierto? Pero es un golpe complicado. Cuando nosotros perdemos a una familia, a un ser querido y sobre todo a alguien que nos sustenta, pues es un golpe duro, difícil. Y saben, Ana supo esto, supo lo que era el sufrimiento y la pérdida de un ser querido muy cercano. Supo lo que es afrontar en una situación como esta, estando sola, un ambiente hostil y plagado de paganismo
que era el Imperio Romano. En ese tiempo, lo que menos se hablaba era de Dios, del Dios que conocemos, del Dios verdadero. Habían dioses por montones. Y los actos que se hacían y los rituales que se hacían para adorar a estos dioses no eran nada sutiles ni nada edificantes. Hacían orgías, se reunían con prostitutas, hacían fiestas con alcohol hasta caer, asesinaban niños para dedicarlos a ellos. Y en medio de todo esto estaba esta mujer sola y viuda. Y cualquier persona de estas, o en una situación así, podría pensar en la tristeza y la congoja que podría llegar en su corazón, incluso la amargura profunda que podría tener. Pero podemos ver la actitud de Ana. Y Ana no era una mujer triste, no era una mujer amargada porque era viuda. Y es que la pérdida de un ser querido, un ser cercano, puede causar dos reacciones, ¿no? Una, que la persona se llene de rencor contra Dios y en su corazón se vuelva duro y amargado, rebelde, y esto llevaría a apartarse de su Señor. O por otro lado, puede fortalecerse su fe, su esperanza en su Salvador, volviéndose más amable y más compasivo. Recuerdo muy bien la historia de una pareja que conocimos en la iglesia hace varios años ya. Una pareja joven, muy bonita. Tenían un niño, tenían lo suficiente, tenían su casa propia. Ellos vivían en Mosquera y sus padres vivían en Medellín, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Y esta pareja vimos cómo empezó a comprometerse dentro de la iglesia con mucho ánimo y gozo, ¿no? Su esposo llegaba temprano, servía en muchas cosas, quizás no enseñaba, pero servía, ayudaba muchísimo, era de gran apoyo. Su esposa le gustaba cantar, llegaba muy puntual a todos los ensayos de los coros los sábados, también domingos en la mañana. Le gustaba alabar a Dios, recuerdo muy bien que hacía especiales de canciones de alabanza a Dios sola, como solista. Pero esta mujer tenía un apego muy grande por su familia, por su papá, de manera especial. Y recuerdo muy bien que su papá empezó a caer en una enfermedad penosa, dura, difícil. Su papá se enfermó y el ánimo de esta mujer empezó a decaer. Ella, durante las reuniones, pedía constantemente oración por la vida de su padre. Mucho tiempo estuvimos orando por su papá, pero la voluntad de Dios es perfecta y este hombre falleció. Luego de que este hombre falleció, fue un golpe muy duro para esta mujer, cuyo nombre no voy a decir. La devastó por completo. Inmediatamente sucedió esto, esta mujer tomó una actitud de rebeldía total contra Dios. No volvió a cantar. Difícilmente hablaba con los hermanos. Se negaba a que le habláramos de Dios. Se alejó de la congregación y cuando se alejó por su carácter, se arrastró a su esposo y a su hijo. Alejó a toda la familia de la iglesia por causa de su dolor y su amargura. Al parecer, el corazón de esta mujer no aceptaba que Dios hubiera llevado a su padre y se llenó de rencor contra Dios. ¿Por qué pueden suceder cosas como esta con creyentes dentro de la iglesia? Bueno, tal vez depende de qué tanto realmente conocemos a Dios. Porque cuando un creyente estudia la palabra de Dios, empieza a aprender de Dios quién es Dios, pues tristemente en la sociedad casi siempre le enseñan, y yo lo recuerdo muy bien porque estudié en un colegio católico cuando era niño, casi la concepción de Dios es que es un tirano, ¿no? Que va en contra de nuestros deseos más profundos, en contra de nuestra voluntad. Cuando nosotros vemos ese conocimiento de Dios y lo tenemos así en la mente y sucede algo que no nos gusta, pues generamos resentimientos, insensibilidad. Pero cuando de verdad escudriñamos la palabra de Dios, conocemos más a Dios, vamos a tener en nuestra mente a Dios
como nuestro Padre Celestial, como un Padre amoroso que nos cuida y que cuando tenemos aflicciones nos brinda refugio, consuelo, sea cual sean las circunstancias, porque es un Padre que nos ama y que nunca dejará que derramemos más lágrimas de las que realmente necesitemos derramar. Entonces es importante ver en la vida de Ana que esta mujer viuda joven en un ambiente hostil, en la mitad del Imperio Romano, donde habían emperadores y reyes crueles, la cual no era una vida muy esperanzadora para una señorita en ese tiempo, y menos cuando su esposo sustentador muere. Ana conoció el sufrimiento por causa de su viudez, pero Ana no perdió nunca el ánimo. No se convirtió en amargada porque conocía a Dios. Por otro lado, vemos que Ana tenía otra adversidad en ese momento que está registrando Lucas, y es su edad. Su edad. La edad en las personas causa estragos. El encanto exterior de nuestra bella y tersa piel se va perdiendo. El color firme del cabello, brillante, largo y fuerte, se va convirtiendo en opaco, blanco, ¿cierto? La musculatura, así como dicen mis hijos, esa chocolatina Jet que teníamos en el estómago, ¿cierto? Se convierte casi en un huevo Kinder. La energía se va perdiendo. La fortaleza en los brazos y las piernas ya no es la misma. Con el pasar del tiempo la mente funciona más lento. Hay problemas para aprender, dificultad para leer, facilidad para olvidarse de las cosas. Y a medida que avanzamos en la edad, surgen, ¿cierto? Esos problemas también que algunos médicos llaman hoy día las crisis de la edad, ¿no? Amargura, desesperación y desesperanza. Ana era una mujer de más de 100 años, pero su actitud esperanzadora no cambiaba. No cambiaba a pesar de los años, porque cuando uno se considera distante de Dios, ¿cierto? Y se va volviendo viejo, qué fácil es caer en la desesperación y en la desesperanza, porque no tenemos un punto de apoyo. Quizás podemos sentirnos solos, abandonados. Mientras que si procuramos conocer cada día más a Dios, a pesar de los años, procuramos tener una relación estrecha con Dios, vamos a tener confianza en Él. Y cuando nuestro cuerpo esté marchitado, si el Señor lo permite y cada uno de nosotros lleguemos a una edad avanzada, podremos, cuando ya nuestras fuerzas se acaben, entregar confiadamente el timón de nuestra vida al Señor, sabiendo que Él nos guiará a la vida eterna el día que nos llame a su presencia. Y siempre vamos a tener gozo y ánimo hasta el final de nuestra vida. Recuerdo la historia de un pastor en el seminario que nos contaba acerca de uno de sus maestros. Él tuvo un maestro de evangelismo, ¿cierto? De predicación del evangelio, cuando estudió en el seminario. Y él nos decía que era un hombre enérgico que amaba fervientemente compartir el mensaje del evangelio. Y a todos sus estudiantes durante su clase siempre les insistía y les decía, no pierdan ninguna oportunidad. Todo el tiempo, en todo momento, a toda hora, en todo lugar, deben estar listos, prestos a predicar el evangelio a donde sea y con quien sea. Siempre deben estar preparados. Este hombre, por supuesto, envejeció. Gracias a Dios. Enfermó por varios problemas de la edad en su cuerpo y tuvo que ser hospitalizado. Esto es real lo que les estoy contando. Entonces, el pastor que nos estaba enseñando a nosotros, que fue discípulo de este hombre, fue informado de que su pastor estaba muy grave en el hospital, muy mal. Entonces el pastor se levantó y dijo, tengo que ir a visitarlo. Y fue hasta el hospital
hizo hasta lo imposible porque estaba ya en una condición crítica, entonces no era fácil verlo. Finalmente logró ingresar hasta donde estaba. Estaba allí postrado en su cama, lo vio mal de salud con una mascarilla para poder respirar. Y cuando se acercó a la cama lo vio, lo reconoció y le preguntó pues cómo estaba, cómo se sentía. El hombre lo miró desde su lecho, le sonrió y empezó a hacerle muecas hacia un lado. Sin quitarse la mascarilla, movía los ojos hacia su lado y le hacía muecas con la cabeza y como señalando algo. Pues el pastor se sorprendió, eh, miró a los lados, se le acercó a la cara y le levantó un poquito la mascarilla para ver qué era lo que le decía y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Y cuando el pastor se le acercó el oído a la boca del enfermo, le dijo, ¿ves a ese hombre que está en esa cama? Y el pastor le dijo, sí, sí, lo veo. Pues está a punto de morir sin Cristo. No desperdicies el tiempo. Ve y habla con él. Uf. Este hombre, en su lecho de muerte, tenía una sonrisa. Recibió a su visitante con una sonrisa, pero no dejaba de alentarlo para que hablara de Cristo. El pastor nos decía que habló con esa persona, le compartió el mensaje del Señor y ese mismo día este hombre murió. Pero este hombre murió con gozo, sirviendo a su Señor. A pesar de la edad, mis hermanos, a pesar del sufrimiento, debemos aprender a confiar en el Señor y no desfallecer. Ana había visto el sufrimiento muy joven cuando perdió a su esposo. Ana ya era anciana, tenía dolores seguramente en su cuerpo, difíciles de soportar, pero no perdía la esperanza. Y una buena pregunta es, ¿cómo hizo Ana para esto? ¿Cómo hacía Ana para estar tan firme después de tanto tiempo? Bueno, rápidamente la respuesta las encontramos allí mismo, en la palabra de Dios. El versículo 37, en la segunda parte dice, no se apartaba del templo sirviendo de día, de noche y de día. Y en el versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una manera fundamental para el creyente, para tener esperanza, estar firme y no estar amargado a pesar de la situación, es un ánimo de alabanza constante a Dios. Ana llevaba 80 y tantos años viuda, pero eso no fue razón ni excusa para apartarse de su Señor. Al contrario, dedicó su vida a Dios. Llegaba al templo, le encantaba hablar de su Dios a los demás, ayudaba, servía. Cuando nosotros nos quedamos quietos en medio del ocio, en la casa, simplemente esperando a ver pasar la vida, puede que la angustia por las adversidades no se conviertan en amargura y eso nos aparte de Dios. Pero qué diferente cuando nosotros llegamos a la iglesia antes, recibimos a los hermanos con una sonrisa, servimos en lo que se necesite y damos gloria a Dios de día y de noche. Qué bonito cuando el pueblo de Dios tiene ese sentir y no necesita que nadie más, sino el impulso y el ánimo que le da el Señor, sea suficiente para servirle, para adorarle de día y de noche. No se apartaba en el templo. Ana no quiere decir que Ana vivía allá. No, pero sí quiere decir que Ana aprovechaba cualquier momento en el cual pudiera servir a los demás
dando gloria y alabanza a su Dios. Qué bonito encontrar personas con esas ganas, con ese interés de adoración a Dios y con ese ánimo de servir a otros, porque eso da gozo, da ánimo, da esperanzas. Pero el versículo 37, al final del versículo, nos da dos aspectos puntuales de Ana, y es que Ana ayunaba y oraba. Ayunaba y oraba. Nosotros en nuestra congregación no estamos muy acostumbrados a hablar de ayuno, pero la Biblia sí lo demuestra. Incluso nos dice cuál debe ser la manera de hacerlo correctamente. Ahí en Mateo 6, 16, 18, la palabra de Dios dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino que tu Padre que está en secreto, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ayunar es bíblico, mis hermanos, pero cuando lo hagas, no quiere decir que convoques a ayunos públicos para que todos los hermanos se den cuenta de que eres más espiritual. Tampoco es necesario que le cuentes al mundo. Yo me acuerdo en alguna ocasión, un hombre que asistía a otra congregación que trabajaba conmigo, ayunaba como 2, 3 veces por semana. Y cuando llegaba, uno sabía que estaba ayunando porque llegaba con una cara triste, mirando el piso, acongojado. Y en alguna ocasión yo le dije, te ves como pálido, ¿quieres algo? Y casi con la lágrima en el ojo me decía, no, gracias, estoy ayunando. ¿Qué propósito hay en eso? Mostrarle a los hombres. No sé si alguno de ustedes ayuna. Los invito a que lo hagan, mis hermanos. Pero no lo hagas demostrándole a los hombres, sino demostrándole por qué lo estás haciendo a Dios. Que nadie se dé cuenta. Peínate bien, lava tu cabeza, lava tu rostro, organízate. Si eres una mujer, maquíllate, que te veas bien, porque nadie debe enterarse de esto. Solo tu Dios debe entender por qué lo estás haciendo. Y es un acto espiritual que Dios, que es espíritu, lo entiende muy bien. Ana sabía esto. Ana ayunaba, pero además Ana también oraba. Y también en el mismo pasaje de Mateo 6, el Señor Jesucristo, cuando está enseñando, dice, cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, Ana había visto, me pasé. Ana aprendió lo que era el sufrimiento a muy corta edad, en un ambiente hostil, pero no estaba amargada. Ana era muy anciana ya, en un tiempo difícil de soportar, pero no perdía la esperanza. ¿Y cómo lo hizo Ana? En primer lugar, Ana era una mujer de servicio continuo. Nunca dejó de alabar a Dios, nunca dejó de dar gloria a Dios, nunca dejó de hablar de Dios a otros. Y cuando nosotros tengamos aflicciones, sufrimientos, adversidades y estemos atravesando una situación difícil en la vida, acuérdate de tu Dios, alaba a Dios. No dejes de dar gloria a tu Dios. No dejes de hablar de tu Dios. Pero también Ana, a pesar de su edad y a pesar de ese sufrimiento, era una mujer que tenía una verdadera relación espiritual con Dios. Sin importar si ya no podía leer, si quizás sus manos ya no podían mover los rollos para poder buscar la palabra de Dios, leía. Hoy en día tú encuentras toda la palabra de Dios en audio. Si tus ojos ya no ven, escúchalo. Escucha la palabra de Dios y no te quedes con ella.
enséñala. Ana leía, Ana enseñaba, Ana ayunaba, hacía este sacrificio de manera personal para su Dios, pero también hablaba constantemente, oraba a su Dios. Mis hermanos, no importa qué tantos sufrimientos tengamos que afrontar en la vida, no importa qué tan hostil sea el mundo, qué tan larga sea la pandemia, la cuarentena, qué tanto vayamos a vivir, qué tantas pérdidas de seres queridos podamos tener, o si nuestra familia nos señala y nos quita todo afecto por seguir a Dios. En Dios siempre vamos a tener esperanza. No desfallezcamos, mis hermanos. Leer, orar. Y los invito a los que nunca han hecho para que también ayunen, dando gloria a Dios constantemente. Oremos. Bendito Señor. Gracias por este testimonio de esta mujer anciana que nos da gran ánimo para nuestra vida como creyentes. Señor, es increíble cómo vemos hoy jóvenes, personas muy jóvenes, que amargan su vida con tonterías, con problemas ambiguos, fáciles de solucionar. Y vemos, Señor, también personas que se pueden apartar tras situaciones como la pérdida de un familiar. Señor, ayúdanos y ayúdale a cada uno de mis hermanos y hermanas a aprender a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar por la tristeza y la amargura, sino a tener gozo, esperanza, ánimo, haciendo servicio a ti, gozándonos en la alabanza a ti, conociéndote, Señor, a partir de tu palabra y teniendo comunión en oración. Señor, desconozco en esta mañana cuál puede ser la situación de cada hogar o situación personal de cada persona que me escucha. No sé qué dificultades hayan en sus familias, quizás diferencias con sus seres queridos, quizás problemas de salud fuertes, quizás dificultades económicas, quizás haya alguna sombra de angustia en alguna de las personas que me escuchan, porque la situación que está sucediendo es difícil y no saben qué hacer. Señor, ayúdanos a ser creyentes fieles en ti, a seguir este ejemplo de esta mujer que a pesar de tanto sufrimiento y tanta dificultad y de todo lo que le rodeaba en su tiempo, se mantuvo fiel, con gozo, con esperanza, porque siempre estaba cercana a ti. Siempre procuró conocerte a ti, hablar de ti, gozarse en ti y servirte a ti. Señor, te ruego para que en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes nos des ese ánimo de servicio, compromiso verdadero contigo, no con hombres, sino contigo, Señor. Adoración continua, alabanza continua, oración continua. En ti tenemos esperanza, Señor, de vida eterna, sin importar cuánto tiempo vivamos aquí. Que el timón de nuestras vidas esté en tus manos, Señor, y tú seas guiándolo por toda la eternidad. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su paciencia, gracias por este tiempo hermoso de comunión a la distancia. Nuevamente quiero enviar un saludo a todos los papitos, que sus hijos los estén consintiendo mucho el día de hoy y qué bendición poder verles nuevamente.
Dios les bendiga, mis hermanos, a cada una de sus familias. Un feliz día para todos y gracias, pastor, por la enseñanza. Y un feliz día, pastor, y a todos nuestros hermanos que están ahí, que son padres y que ya viene el bebé en camino también. Una Sí. gran bendición para todos. Que Dios los bendiga grandemente a ustedes, a sus familias, sus hijos. Son líderes para proyectar a otros líderes. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, hermana. Feliz día también a todos. Feliz día a los papás de la congregación de Rosario y Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor, por el mensaje de hoy. Un abrazo para todos, mis hermanos. Que almuercen rico. Feliz día y que estén muy contentos. Dios les bendiga. Chao, mi hermana Ida. Dios le bendiga. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, sí. Sal de ahí, tranquilita. Sal de ahí, de este lugar. Vamos a llamar el lobo. ¿Cómo activo a todos? ¿Puedo activarlos a todos? Sí. ¿Cómo activo a todos acá? Ya creo que ahora sí todos tienen su micrófono. A mi hermanita Marina. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, a usted también. Mi hermana Janet no se dejó ver y mi hermana Milvia y Alvarito tampoco. Milvia y Alvarito que tampoco se dejaron. Hola, mi hermana. No, ya es que ya te vimos. Hola, ¿Cómo está, mi hermana? ¿Cómo les ha ido? bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Bien, aquí en la casa. ¿Cómo está el clima por allá? Hoy está calentando, se está haciendo frito. Mucho frío. Hola, mi hermana Milvia. Buenos días. Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo han estado? Yo acá escuchándolos desde el trabajo, pero sí los escuché. Lo escuché, pues. Qué bueno. ¿Qué más? Bueno. Hola, Yemari. Hola, la señora. Señora Marina, ¿cómo está? Entonces, ¿están con jefes allá? Vamos a mirar de San Juan. Sí, señor. Sí. Estoy acá en la quinta. Sí. Bueno, mis hermanos. Entonces, que pasen un bonito día, que puedan compartir con sus familias. Que el Señor nos ayude en cada familia como padre. Un feliz día del papá para todos. Dios los bendiga, los siga usando grandemente en cada uno de sus hogares. Les dé mucha sabiduría como sacerdotes que son. Y bueno, que los consientan hoy bastante a todos. Gracias. Gracias, hermanos. Un abrazo para todos. Bueno, chao. Chao, Ángela. Y chao a los demás, que es que no los saludo porque no los puedo ver a todos en el teléfono. Ya. Bueno. Sáquenlo.